y que es muy interesante porque el libro está planteado, me parece, teniendo en cuenta dos hechos fundamentales. Uno es un hecho capital del siglo XX, que fue la Revolución Rusa de 1917. Passionari es un personaje marcado por eso. Yo soy hijo del largo termidor del neoliberalismo, nunca viví algo parecido, digamos, a la revolución bolchevique, obviamente. Somos hijos de más de 4 décadas de neoliberalismo y solo eso ya genera como una cierta impresión. Y luego es una mirada, no voy a decir que es una mirada feminista la del libro, no me atrevo a llegar hasta ahí, pero sí creo que es una mirada marcada, ¿no? por el feminismo, que te obliga a explicar, bueno, a poco que tengas una cabeza, digamos, medianamente lúcida y decente, te obliga a explicar las cosas de otra manera, ¿no? Y me parece interesante el foco que pone Diego en eso, en esa mujer, hija de una familia carlista, católica, vasca, que está marcada por la huelga revolucionaria de 1917 en España, pero también que está marcada por la experiencia de la revolución bolchevique, y también por el hecho de ser mujer, y cómo en ese proceso de transformación social más amplio, de democratización más amplio, que significan esas revueltas, que significan esas movilizaciones obreras, ella también se va transformando, y se transforma muy rápidamente, no solamente desde el punto de vista cultural, ¿no? Eso que a Diego le fascina, esa mujer, hija de una familia de mineros vascos que lee a Víctor Hugo, ¿no? Siendo, digamos, una joven, y de pronto accede a un mundo que la acaba de llevar a romper, ¿no? muchísimas cadenas, sino también esa mujer que precisamente por eso no solamente se convierte en activista, no solamente se convierte en una activista que pasa por la prisión, incluso por experiencias muy duras, sino que cambia mucho su relación en relación con el ámbito doméstico, ¿no? con el domus. Es decir, hay un momento en que Passionaria, cuando sale a esa vida política, lo hace todo, ¿no? Cuida a la familia, hace la colada, lavar la ropa, los hijos, y además de todo eso, pues ir al partido, leer, intentar devorarse todo lo que encontraba en las bibliotecas populares que tenía a su alcance. Y la verdad que eso es fantástico, ¿no? Yo recordaba mientras lo leía una cosa que decía Platón, los grandes críticos atenienses, ¿no? de la época de la democracia ateniense, los grandes críticos a la democracia. Platón decía que la democracia era un desastre como sistema porque tarde o temprano conducía a la anarquía. Y él decía, claro, si uno comienza a defender el papel del demos en la esfera de lo público, del demos quiere decir de los pobres libres en la esfera de lo público, acaba defendiéndolo también en el ámbito doméstico. Y cuando la democracia lleva al ámbito doméstico, ese es el gobierno de los esclavos o es el gobierno de las mujeres, ¿no? La guinocracia. Y efectivamente, cuando yo leía esto, bueno, veías esa experiencia por la que atraviesa Passionaria, que finalmente la lleva como a romper los confines de lo que era ese ámbito doméstico, incluso cuando ella descubre el amor más allá del matrimonio que había tenido de toda la vida. Bueno, es una experiencia que es muy fascinante, ¿no? Y claro, también la mirada, me parece, de Diego, y creo que es otra mirada que nos interpela mucho, es la mirada de la resistencia, ¿no? Passionaria es una mujer atravesada también por algo que desgraciadamente hoy comenzamos a ver en un contexto muy diferente, pues que está ahí ese fantasma, ¿no? El fantasma de la extrema derecha, el fantasma de lo que hoy vemos, aquí muy difícil ponerse de acuerdo en los términos, ¿no? Pero una suerte de ascenso de un neofascismo, por llamarle de alguna manera, y ella está atravesada por eso y por esa resistencia y por lo que significa, además en el caso de España, pues la derrota que sufren todos esos movimientos después de la huelga fallida del 17 y de lo que acaba pasando entre el 36 y el 39, ¿no? Y ella en esa resistencia es una mujer de una enorme persistencia, es una mujer con grandes virtudes republicanas, diría yo, no es una mujer que aparezca como una mujer vanidosa, ¿no? Que pone la vanidad en primer lugar, y eso creo que es una virtud republicana en Passionaria, que resiste, y que resiste también en parte porque existe la Unión Soviética y porque existe el partido, ¿no? Y eso ya cuando uno lo lee, pues me parece que es objeto ya de más debate, sobre los que yo no voy a entrar, digamos, aunque aquí hay mucho para decir. Hay un momento, el otro día Diego, pensando que no íbamos a leer el libro, nos pasó un artículo que publicó en El Salto, que es una especie de síntesis, ¿no? de lo que el libro dice, y en un momento dado
él explica la fortaleza de Pasionaria en los tiempos de resistencia y dice que ella fue durante esos años dulce y maternal con el soldado republicano e implacable con el fascista, con el capitulador o con el traidor trotskista. Yo cuando leo esto me sube un nudo aquí a la garganta. Busco las comillas, digo a ver si Diego entrecomilló. Bien, ahora me acabo de tranquilizar porque ya no sabía si darle la espalda a Diego según si estuviéramos en un bar tomando una cerveza, cuando vi aquella frase un poco. Pero claro, luego no sabía si era de Pasionaria la frase o si era de alguien que hablaba sobre Pasionaria, pero lo cierto es que esa historia de heroicidad, esa historia de resistencia contra el fascismo, también viene acompañada de muchas ideas o de muchos fenómenos que son mucho más complicados, ¿no? Que es cómo resolver el tema del pluralismo dentro del partido, fuera del partido, la cuestión de las disidencias. Y claro, me llamó la atención porque yo creo que hoy, obviamente, ya no existe la Unión Soviética, ya no existe el partido tal como se entendía, digamos, en ese momento y como se entendió a lo largo de toda la Guerra Fría. Bueno, pensaba yo también desde Cataluña, la historia de Pasionaria y Joan Comorera, por ejemplo, ¿no? Alguien que expresaba, digamos, una tradición del comunismo catalán, esa relación dura. Y de los valores que nos quedan de Pasionaria, yo creo que son esos. Hay uno, naturalmente, como decía antes, esa persistencia en la resistencia, esa dignidad republicana, esa autocontención, esa sobriedad republicana, diría yo, en saberse parte de un proyecto colectivo, ¿no? Ella nunca fue una líder jerárquica, ni, vuelvo a repetir, ni movida por la vanidad, y yo creo que ese es un valor importante. El vínculo de Pasionaria con el vínculo con el mundo de las mujeres y con lo que hoy podríamos llamar un feminismo popular, ¿no? Cuando Pasionaria está en la cárcel, pues conoce prostitutas, conoce mujeres que habían practicado abortos, que eran carteristas. Bueno, uno piensa cómo intervendría Pasionaria hoy en el debate entre las diferentes tradiciones feministas que existen entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Pero luego, digamos, con todas esas virtudes, me parece que está la cuestión de esto, de cómo ha cambiado la necesidad de hoy frente al ascenso de las extremas derechas, o al menos eso es lo que me impactó a mí, plantear el tema del pluralismo, plantear el tema de la convivencia entre diferentes tradiciones, diferentes generaciones, diferentes memorias de la resistencia y de los ideales emancipatorios y transformadores, ¿no? Ya digo, no me siento competente para hacer un juicio además sobre lo que significó esa historia del Partido Comunista de España. Pues aquí está Paola, que eso lo conoce mucho mejor, el propio Diego lo ha trabajado, pero yo sí creo que hoy defender el valor de ese pluralismo es importante. Y ahí viene mi contacto otra vez con Diego Díaz. Salgo un momento de Pasionaria y entro a Diego, porque yo a Diego lo conocí cuando él estaba iniciando pues el proceso de Nortes, de esta publicación en la que ellos se implican desde Asturias, y a mí lo de Asturias me parece fascinante. La última vez que estuvimos y que nos encontramos allí en una escuela de verano, fue increíble porque en Asturias, cuando le tocó intervenir a Diego y a la gente que intervenía a mí lo que me fascinaba era que era una universidad de verano de Podemos, y había gente de la CNT, de la CGT, había gente de comisiones obreras, había gente que venía de tradición socialista, había gente que venía de tradición comunista, gente que venía de tradiciones libertarias. Claro, eso en la Asturias del 34 fue así. En la Asturias del 34 pues era un movimiento obrero mayoritariamente socialista, pero con presencia libertaria importante y una presencia comunista que también ya, digamos, tenía su peso, ¿no? Y Diego es una expresión de eso, porque, digamos, como historiador y como activista siempre ha sido una persona puente entre distintos mundos, ¿no? Y por eso que Diego nos traiga esta Pasionaria a mí me parece interesante, y me parece que de todas las virtudes de Pasionaria que hoy podemos rescatar y que hacen que sea una de las figuras que podamos tener en ese panteón de referentes, ¿no? Para continuar impulsando pues muchas luchas emancipatorias, haya quizá que repensar en clave asturiana lo que significa la convivencia plural de esas diferentes tradiciones.
porque frente al avance de la extrema derecha sin duda hace falta unidad, pero esa unidad hay que construirla en los tiempos que corren, en el siglo XXI, donde muchas certezas que existían en el pasado ya no existen, en mi opinión, de manera más plural y más diversa de lo que le tocó a esa generación, que quizá, como decía Bertolt Brecht, no la dejaron ser amable, no la dejaron ser más amable. Y en eso yo soy un Diego deísta muy convencido, así que es un placer poder presentar el libro, lo recomiendo muchísimo, es un extraordinario libro sobre los cambios que puede producir la vinculación al movimiento obrero en las personas, a los movimientos populares, de una mujer admirable en más de un sentido, y que nos obliga a repensar cuál es nuestro papel dentro de esos movimientos democratizadores a los que hoy nos toca una tarea no igual que la que le toca a su generación, pero desgraciadamente parecida, porque estamos viviendo en un capitalismo tan feroz y tan agresivo como, o potencialmente al menos tan agresivo como el que se vivió en los años 30 del siglo pasado. Gracias. Bueno, moltes gràcies, bona tarda a tots i totes. Molt contenta d'estar aquí també i molt agraïda que m'hagueu convidat a la presentació d'aquest llibre. A començar parlant també del Diego i aquesta recomanació que feia el Gerardo, sumar-me. Sumar-me com a lectora de biografia, per començar, que és un gènere que t'agrada o que no t'agrada, o que n'hi ha una tipologia també extensa, de difícil lectura, veníem comentant ara en la Paola, ella segurament des de l'acadèmia pot tenir una altra perspectiva, jo des d'una perspectiva de lectora a l'uso he de dir que aquesta és una biografia que s'ha de llegir, que m'ha semblat molt interessant i que s'ha de llegir fins al final, i ara us diré per què, perquè a més aporta una cronologia i una descripció dels personatges que sovint quan t'acabes un llibre t'acostumes a deixar aquesta part. No ho feu. Quan agafeu el llibre no ho feu perquè coses que en el relat et queden dibuixades en el mig del context polític, en el mig de les pròpies històries, de les anècdotes, quan les llegeixes a la cronologia sobretot t'impacta moltíssim, sobretot en allò que té a veure amb la vida més personal de la Dolores i amb la part més política de la Dolores. I t'adones, no sé, ara vull posar un exemple molt clar, 1923, nacen en julio las trillizas, Amaya, Amagoya y Azucena. Amagoya muere al poco de nacer. 1925 muere Azucena. 1929 nace Eva, que muere a los 3 meses y un año después es elegida en un cargo del PCD que en aquel momento estaba dirigido por José Bullejos. Estamos hablando de una vida realmente compleja donde el esfuerzo por la militancia, por la participación política de una mujer que está asumiendo pérdidas que tienen que ver con un contexto de precariedad, que tienen que ver con una vida en la mina, ¿no? que ella además en algún documental que se puede recuperar de ella explica muy bien esa dureza de la vida de la mina, de la vida incluso cuando ya está casada, no solo en su infancia, a la vez que remonta, ¿no? Recupera con un impulso que la lleva a militar pues hasta toda la historia, ¿no? y coger el nombre y la incidencia que pudo tener la Pasionaria. Yo cuando leía el libro y pensaba en cómo aportar aquí 4 ideas del aprendizaje que extraigo o de las reflexiones, diría que hay muchas pasionarias en este libro que igual yo que no me he leído las otras propuestas de biografía se descubren muy claramente en este libro y de hecho te enamoras y te alejas, ¿no? Te enganchas y dices wow y de repente caes y dices Dios mío, o sea, en el mismo libro sí que hay una pasionaria genuina, que esto pues obviamente es desde el inicio de su militancia hasta el final de sus días. Y hablo genuina, Diego destaca también en varios momentos del libro sobre la parte estética, que de hecho yo recuerdo la primera vez que veo a Pasionaria pienso en mi abuela,
de hecho se parece a mi abuela físicamente. La vestimenta, ¿no? Una de las cosas que más destaca pues, en esa entrada también con Alberti al Congreso cuando vuelven las primeras elecciones en democracia, es una estética que impacta, que en la vida política no es la estética de la clase minera del País Vasco, es una estética que ella decide no abandonar en ninguno de los momentos de su vida, cuando pues, no todo el mundo toma esas decisiones, pero también es genuina en su propuesta política feminista, como ha dicho, como decía, y entraré un poquito más en detalle Gerardo, pero también en su discurso, en su forma de arriesgar, de vivir, en sus formas y también en la manera de entender la institución. Hay una frase que recupera Diego que se publica en El País, que ella dice, y que además me sentí como bastante interpelada, ella dice: cuando yo entro a la institución por primera vez, a mí la institución no me impresiona. De hecho, me parece como la iglesia de mi pueblo, pero con más lujo. Y es realmente una manera de describir la institución que para la gente que venimos de clase trabajadora y de repente llegas a esos castillos, ¿no? Esos palacios, ese Congreso de los Diputados tan hostil en sus formas, ¿no? Realmente ella no lo ve así. Y tiene que ver con su conciencia de clase, y tiene que ver con el por qué he venido aquí, y tiene que ver con el no me voy a dejar impresionar por todo esto, y lo lleva a sus memorias de la infancia, pues a reconocer la institución como un lugar más donde, bueno, se ha impuesto este lujo, pero que a ella le recuerda a la iglesia de su pueblo, ¿no? Obviamente, en términos feministas, yo creo que es una gran revolucionaria de la participación política de las mujeres en un momento donde obviamente el destino de la mujer es el cuidado de los niños, es la casa, sobre todo en el inicio de su participación política, porque luego vemos como las mujeres en momentos de guerra, no solo en España, sino bueno, en todos los contextos de guerra, la mujer tiene que asumir, si el hombre marcha al frente, pues toda una serie de trabajos que hasta el momento le han sido vetados, pero yo creo que ella consigue, incluso antes de la guerra, que esa participación de la política de las mujeres no sea residual. De hecho, coloca la sección femenina, coloca a la Unió de Dones de Cataluña, Mujeres Antifascistas o el PSUV, que se llegan a convertir en las organizaciones políticas con más representación o más feminizadas de la España republicana. Luego veremos que eso tampoco se traslada a los órganos de dirección, o sea, hay una democratización o una apertura de la participación política de las mujeres. Eso no significa que sea ideal la propuesta política o que haya realmente una ruptura con las escalas de poder, donde realmente todavía hoy nos queda muchísimo para hacer. Pero sí que en esa agenda de la ampliación de la participación política de las mujeres entran muchas propuestas que hoy día tampoco están solucionadas. De hecho, algunas también inspiradas, traducidas y traídas aquí por Dolores de Alejandra Kollontai, que pueden tener que ver no en la parte sexual, no en la parte tanto de liberación sexual de la mujer, porque el contexto español es otro, porque realmente ella tiene dificultades incluso para defender, ¿no?, sus sentimientos fuera del matrimonio y cómo es penalizado también dentro del partido, pero sí de las propuestas políticas que tienen que ver con la democratización de los cuidados, que yo diría que es una de las demandas políticas actuales como más patentes, sobre todo después de la COVID, y que en aquel momento ya tenían fuerza, sobre todo vinculadas a la educación 0-3, a lo que tenía que ver con permitir que las mujeres estuvieran involucradas en el día a día de su comunidad o en la participación política, y que estaban impidiendo de manera activa esa participación. Hablo de educación 0-3, pero todo el programa feminista está reivindicando temas que todavía hoy, hay que decir, pues no están resueltas. Pero sobre todo yo diría el gran énfasis, y Diego recoge también las diferencias con otras propuestas políticas, pues más libertarias, más anarquistas, que en ese sentido igual no apuestan de la manera tan fuerte como se hace desde el comunismo, desde la sección femenina, involucrando y también reconociendo el papel de muchas mujeres que su nombre no ha pasado a la historia. Probablemente en este libro Irene Falcón es uno de los que se recupera, también por su presencia y ese apoyo más invisible, que no la llevó a ser una persona conocida, pero que realmente en la historia de la generación de la propuesta política de Dolores Ibarrurri es
crucial. Es un personaje crucial y de hecho yo me quedo con ganas, hay partes del libro que todavía me quedo con más ganas de que se desarrollen. Luego hay otra pasionaria, que no sé si es otra, luego el autor que nos lo... Pero a mí sí que se me antojaba como perfiles muy dispares, muy diferentes, que tienen que ver con su evolución, pero también tienen que ver con la vida dura, ¿no? y con la propuesta política, que es la Dolores protectora, que hay algunos momentos donde hablamos de la maternidad, ¿no? para generar ese, y desde el partido también se hacía, esa madre coraje, esa madre protectora, que tiene, sobre todo en sus inicios, diría, como algunas escenas muy potentes del libro, cuando lo leáis, pues el pasaje de la cárcel, ¿no? Ese momento donde ella utiliza llegar a la institución para tomarse la licencia de abrir una cárcel, de liberar a sus compañeros y compañeras presas, el de acompañar a los hijos huérfanos o a los hijos que tienen a los padres en la cárcel porque son represaliados en el momento incluso de la República, pero sí que ella se dibuja aquí, ¿no? como una mamá que recibe solicitudes, ¿no? Pues hay un caso de una mamá que está en la casa de maternidad y que como no reza, la quieren expulsar o ha sido expulsada por no rezar y acuden a ella, pues sí, en esta idea de madre que puede bajar incluso al caso más particular para proteger y para utilizar la institución de una manera, yo creo, muy coherente, muy atrevida, porque el pasaje de abrir una cárcel, pues os podéis imaginar que por más diputada que seas y que deseáramos muchos y muchas de nosotras durante este tiempo haber podido abrir las cárceles, ¿no? A muchos y todavía hoy represaliados en Cataluña, pero realmente ella mantiene esa coherencia, es atrevida y desde, yo creo, esa imagen de madre se da unas licencias o coge unas licencias que rompen con el esquema de lo que se espera que tiene que ser un diputado. Bueno, hablaba, y aquí hay muchísimos casos que generan y que Diego va recogiendo la imagen que también en el partido ella tiene desde esta visión más maternal, más protectora, que incluso le valen de los tan actuales fake news, ¿no? Aquí también se recoge uno que yo creo que es uno de los pocos pasajes que conocía previamente, el momento que todavía arrastra hasta hoy, ¿no? La acusación de que ella amenaza a Calvo Sotelo, que no está recogido en el diario de sesiones, pero que le viene a decir poco antes de su asesinato que esta es la última vez que vas a hablar. Aquí se genera algo que ella negaría y que muchos otros compañeros negaron. Yo creo que era el preludio de los fake news más actuales, pero que en aquel momento tampoco se libraban, pues esto, de una figura que está en ascenso, que está capitalizando y que está haciendo propuestas también de liberación de las mujeres que no cuadran en el panorama del momento y que hacen que ella también sea señalada de una manera bastante dura por la derecha, por la extrema derecha y por todos aquellos que en aquel momento también estaban estudiando y organizando un golpe de Estado. Y nos vamos, y me voy a la tercera figura, de la parte más maternal a la Dolores más inflexible, y si me permitís, ¿no? con algunas escenas de purga, de disciplina del partido, ¿no? Y aquí pues más en la parte del exilio, cuando está ya adelante en una dirección dura, desde el exilio, también con una caída de Stalin, ¿no? Que a ella, pues ostras, le pilla emocional y políticamente de una manera muy, muy compleja, pero también Diego dibuja en el libro, y ahora mencionaba Gerardo el caso Comorera, el caso Joan Comorera, que no es el único, porque incluso a su propio amante, digamos, o a su propio enamorado le llega un futuro complicado, pero con Comorera hay realmente un ensañamiento, ¿no? Hay un Judas yugoslavo por ponerse al lado de algunas tesis de Tito en un momento donde hay una desvinculación Yugoslavia, URSS, que a ella pues la deja muy descolocada. A mí esa escena, por ejemplo, te habla de una disciplina del partido, ¿no? De una dureza y de una mujer que tiene que tomar unas decisiones que la ponen en situaciones muy complejas y que rompen a su vez con la imagen de protección o la imagen de madre, pero que obviamente también es la complejidad del cargo que asume, una complejidad que en su vida personal también se refleja muy bien con Rubén, ¿no? Con sus dos hijos, los dos hijos que
que, que tienen vida, ¿no? Los que no mueren chiquititos, Rubén al frente, en una muerte trágica, ¿no? En la batalla de Stalingrado, si no estoy desubicada, y realmente vivir, pues habiendo tenido 7 partos, bueno, no sé, porque con los trillizos igual los partos eran menos, 5 partos, una hija viva, y aún así ella decide, pues en algunos momentos, para poder seguir en su militancia, ¿no? Y en su trabajo en el partido, pues enviar a sus hijos a otro país, o animar a su hijo dentro de la coherencia de lo que ella cree y defiende, que es la lucha, animar a que sus hijos, aunque sea también el sacrificio de su propia vida. Bueno, su madre cuando era chiquitita le dijo que su destino era el de hilar, parir y llorar. Hay un momento donde esto se pone en cuestión. Yo estoy segura que el llorar, el hilar también, el hilar también lo defiende, pero que obviamente es una vida donde consigue con muchísimo esfuerzo y con muchísimo dolor romper con ese destino que tenía impuesto de entrada, para intentar generar horizontes con muchas más libertades y derechos para las mujeres. De hecho, en momentos de guerra, donde ella está todavía pues positiva, ¿no? De conseguir que el bando republicano pueda levantar la cabeza, ¿no? Poder construir una alternativa a lo que ya se va viendo, que es un frente de extrema derecha, al golpe de Estado y demás, como ella todavía está luchando no solo por volver a los derechos anteriores, sino en abrir horizontes de derechos para las mujeres que en aquel momento no tenían. Creo que lo hace con su propio ejemplo, creo que lo hace con muchísima dificultad, pero creo que, como decía, es un retrato no solo de una mujer imponente y de una mujer que es ejemplo en justicia social y en coherencia, sino también es un retrato de un contexto, de una época que, sobre todo en el exilio y sobre todo probablemente en Moscú o desde Moscú, va a aportar muchísimo a lo que ya ha escrito hasta entonces. Acabo hablando del autor porque creo que es una persona muy coherente y creo que es un buen encargo el que te hicieron, aunque creo que inicialmente te pareció un marrón, pero creo que está muy bien resuelto. Creo que alguien como tú estaba destinado, si es que existe el destino, a escribir este libro, que lo has escrito muy bien, que está muy bonito, que además de listo, pues ya lo veis, muy buena planta. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Me pongo de pie, siempre me pongo de pie para hablar. Moltes gràcies, bona tarda, i eso, moltes gràcies a Treball, a Nous Horizons, a Gerardo, Paola y Laura. Y bueno, y muchísimas gracias a todo el mundo por venir, por supuesto. Lo estaba empezando a contar Laura, que el libro fue un encargo. Estábamos en el confinamiento, acababa de ser el mundo se acababa de derrumbar, estado de alarma, todo eso. Yo iba a lanzar Nortes cuando llega el estado de alarma, tuve que cambiar todos los contenidos. Pensad que iba a abrir con un reportaje mío como de inmersión de una tarde que pasé con el Partido Carlista, y de repente tuve que cambiar todos los contenidos, y a los 15 días aparte me hacen la propuesta de escribir el libro sobre Pasionaria. Una editorial me llama y me propone esto. Yo estaba trabajando en otro libro, lo pensé un poco y finalmente acepté el encargo, ¿no? Acepté el encargo sin saber muy bien qué podía contar nuevo, ¿no? Lo primero que me vino a la mente es el título de ese libro de Isaac Rosa, que se llama Otra maldita novela sobre la guerra civil. Pues entonces pensé, pues eso, otra maldita biografía sobre Dolores Ibárruri. ¿Qué puedo contar yo sobre Dolores Ibárruri? Pero bueno, ya había asumido el encargo, y entonces me veía en la obligación de encontrar algo diferente, original, para contar sobre Dolores Ibárruri. Tenía, sí, es decir, algunas ideas, en todo caso. Una de ellas era que quería que fuese un libro popular. Venía de escribir un libro muy académico basado en mi tesis doctoral, y yo me dedico, aparte a la historia, me dedico sobre todo al periodismo, y quería escribir un libro que se pareciese más
a una crónica periodística que a un libro de historiador con no sé cuántas notas a pie de página, un libro, ¿no? Un libro más pensado para la academia. No, quería hacer un libro popular, quería hacer un libro ágil, quería hacer un libro entretenido y divertido para que la gente, bueno, pues descubriese la vida inesperada de Dolores Ibárruri, pasándoselo lo mejor posible. Quería también huir, digamos, de dos peligros, ¿no? Conjurar dos peligros a la hora de escribir el libro, que uno era escribir la vida de Santa Dolores Ibárruri, cosa que bueno, ya está escrita en un montón de libros, la vida de Santa Dolores Ibárruri, y yo creo que no tenía sentido que escribiese la vida de una santa, porque aparte Dolores Ibárruri, como veréis en el libro, no fue ninguna santa. Pero tampoco quería hacer el típico libro de resentido, el libro de ajuste de cuentas. Yo creo que hay especialistas en ese tipo de literatura más de trazo grueso, de ajuste de cuentas, y yo tampoco me veía cómodo escribiendo un libro de ajuste de cuentas. Es verdad que seguramente comercialmente me habría ido mejor con los dos formatos. Tanto la geografía como el libro de ajuste de cuentas vende muchísimo más que un intento como hago de un acercamiento apasionado, pero al mismo tiempo con cierto distanciamiento brechtiano. Pero bueno, me dio por ahí y evité tanto eso, el ajuste de cuentas como la geografía. De hecho, escribiendo el libro, cuando estaba escribiendo el libro, pues un momento y tal que le digo a Jara, a mi novia, le digo, buf, es que me van a matar, llevo 20 páginas escribiendo sobre esta tía y solo digo cosas malas, es horrible, o sea, voy a salir a presentar el libro y la gente me lo va a lanzar, luego al cabo de 20 páginas, eso, donde solo cuento cabronadas, de repente encuentro otra vez un fogonazo de luz. Entonces, el libro seguramente como lectores vais a estar seguramente enamorándoos a ratos de ella, y en otros momentos pues a lo mejor es un poco más incómoda la lectura. Le empecé a dar vueltas y vueltas y finalmente empecé a trabajar en torno a un título, que el título es La vida inesperada de Dolores Ibárruri, ¿no? Y entonces la vida inesperada de Dolores Ibárruri, porque la vida de Dolores Ibárruri es lo más diferente, partiendo de, bueno, algunas cosas que podría pensar en mi abuela, es la vida totalmente contraria a la de mi abuela, ¿no? Es la vida inesperada porque es un fallo en el sistema, ¿no? Ese momento en el que estás con el ordenador y te llega el pantallazo ese negro, fallo en el sistema, ¿no? Entonces la historia de Dolores es la historia de una mutante, es la historia de un fallo en el sistema, y ese es el hilo conductor que recorre todo el libro. Pienso que las personas de clase media o las personas de clases altas pueden vivir un montón de experiencias apasionantes, divertidas, enriquecedoras a lo largo de su vida, simplemente por haber nacido en un origen de clase media o de clase alta. Luego, aparte, se pueden hacer militantes políticas, como se hicieron muchas personas procedentes de la burguesía y de la pequeña burguesía, y aparte vivir todo lo interesante que te aporta la militancia. Pero creo que para una persona procedente de la clase trabajadora, procedente de las clases populares, la participación política creo que es de lo mejor que te puede pasar en la vida. Y si aparte eres una mujer, creo que doblemente es de lo mejor que te puede pasar en la vida ser militante, ¿no? Del movimiento obrero se pueden decir muchas cosas, seguramente muchas cosas malas, pero hay algo que es absolutamente incontestable, que es que el movimiento obrero ha transformado enormemente y para bien siempre la vida de las personas que participaron, ¿no? O sea, el hecho de que Dolores y Julián, su marido, que se conocen en un baile en Gallarda, en la comarca de las Encartaciones, bueno, pues que esas dos personas que ella había ido a la escuela hasta los 15 años y Julián hasta los 13, que esas personas se conocieran y una de las primeras cosas que hacen es intercambiarse libros, intercambiarse lecturas, y que una de las primeras cosas que hace Julián es regalarle a Dolores un libro de Víctor Hugo, es completamente inseparable de que fuesen personas ligadas al movimiento obrero. Y el libro, ya os digo que no es una geografía, con lo cual es un libro que reivindica muy pocas cosas, pero si algo reivindica el libro es el papel transformador de las conciencias que tiene la participación política, y muy concretamente reivindica
esa enorme historia de emancipación cultural que tuvo el movimiento obrero, yo creo que en toda su historia, pero muy especialmente en estos años, ¿no? En los años en los que Dolores, que es una persona que trabaja como criada en la comarca minera de las Encartaciones, en una casa de unos comerciantes donde está absolutamente explotada, trabaja de sol a sol, pues el libro, si algo reivindica, es ese mundo, ¿no? Esas universidades populares que eran las casas del pueblo, del movimiento socialista, pero que podían ser también los ateneos libertarios, los casinos republicanos, donde personas como ella se podían encontrar los libros de Víctor Hugo, se podían encontrar leer el periódico, se podían encontrar hacer teatro, se podían encontrar cantar, se podían encontrar, digamos, expandir de alguna forma sus mentes, un término un poco hippie que suele utilizar en las presentaciones, perdonadme, pero es, por un lado, expandir sus mentes y, por otro lado, de alguna forma, ese dolor que arrastraban, ese dolor que tenía que ver con vidas tremendamente duras, de alguna forma darles una interpretación alternativa a la interpretación que te decían en la Iglesia, que era que estabas condenado a vivir, ¿no? atravesando el Valle de Lágrimas, o como le decía la madre de Dolores a Dolores, que bueno, pues eso, que la vida de una mujer era hilar, parir y llorar, y que lo que mejor podía encontrar era un marido. Nunca les gustó nada ese primer marido. Yo creo que intuían por dónde iba a ir la cosa. Lo otro de lo que quería hablar del libro era de la cuestión de género. Es quizá otro de los hilos conductores que recorre el libro, ¿no? Entonces, quería hablar de la cuestión de género, como creo que la vivió Dolores, sin tampoco inventarme una pasionaria feminista, porque yo creo que no es el caso para nada el tema de inventarme una pasionaria feminista salida de 2021. No es el caso, es una mujer con sus avances y también con las contradicciones propias de su época. Y precisamente, en vez de ocultar esas contradicciones, lo que hago es de alguna forma ponerlas en primer plano, porque me parecen mucho más interesantes, ¿no? Entonces, me parece interesante, por un lado, una mujer que lleva una vida muy moderna, para su época. Es una mujer que permanentemente está teniendo que enfrentarse al dilema entre crianza y militancia, el dilema que no se enfrentaban sus compañeros, pero que ella sí que tenía que enfrentarse, ¿no? Que tenía que llevar a sus hijos a las reuniones del partido, a las reuniones en la casa del pueblo, tenerlos por ahí mientras ella estaba, pues lo que sea, pasar temporadas muy largas alejada de ello por viajes, por asistencia a congresos, por estar en la cárcel, ¿no? Entonces, me interesa, digamos, esa mujer que tiene que estar permanentemente escogiendo entre crianza y militancia, y siempre escoge la militancia sobre la crianza o sobre su matrimonio con Julián, pero que al mismo tiempo se disfraza, y lo de disfrazar lo digo entre muchas comillas, que se me entienda, ¿no? Pero que de alguna forma se viste como una mujer tradicional y va a conservar toda su vida esa imagen de mujer tradicional, porque sabía que era una imagen tremendamente eficaz desde el punto de vista propagandístico. No solamente lo sabía ella, sino que también lo sabía el enemigo. O sea, el bando franquista, constantemente Dolores trata de romper esa imagen presentándola, bueno, pues como se suele presentar a una mujer fuera de la tutela masculina, ¿no? Que es con todos los atributos de la bruja, que es pues sadismo y voracidad sexual. Entonces me interesa mucho esa contradicción entre cómo vive Dolores de puertas hacia adentro su vida inesperada, y cómo de puertas hacia afuera pues es otro personaje que encaja más con la mujer tradicional y que de alguna forma se podía parecer, como decía Laura, pues a la abuela de millones de españoles, ¿no? Lo otro que me interesaba de esa relación contradictoria con la cuestión de géneros es de alguna forma, y pongo otra vez entre comillas, porque Dolores nunca se definió a sí misma como feminista, lo cual era bastante común para las mujeres del movimiento obrero de la época, ¿no? Ya fuesen libertarias, ya fuesen socialistas, comunistas. La palabra feminismo a principios del siglo XX tiene unas connotaciones muy ligadas a la pequeña burguesía, a la clase media, y bueno, preferían utilizar otros términos. Pero bueno, vamos, para entendernos cómo es ese feminismo de Dolores y de las mujeres comunistas, me interesaba mucho, ¿no? Es una historia contradictoria donde, por un lado, son pioneras en poner sobre la mesa una nueva agenda de derechos socioeconómicos para las mujeres, una agenda que no tenían las mujeres
las mujeres republicanas de clase media, ¿no? que tenían una agenda bueno, pues más ligada a derechos formales, pero importantísimos, por supuesto, ¿no? Como podía ser el divorcio, como podía ser el derecho al voto. Ellas plantean una agenda mucho más volcada hacia lo socioeconómico y en ese sentido son pioneras, al mismo tiempo que no son, por ejemplo, las más pioneras en derechos sexuales, tampoco son las más retardatarias, pero en derechos sexuales otros sectores de los movimientos de mujeres en la España de los años 30 son más avanzadas que ellas, o por lo menos, digamos, lo ponen más en primer término. Entonces me interesaba un poco todas esas contradicciones o la relación contradictoria de la izquierda y del movimiento obrero durante la Guerra Civil con el papel de las mujeres en la guerra, ¿no? Por un lado, esa retirada que a partir de otoño de 1936 se da de los frentes de las milicianas, al mismo tiempo que en la retaguardia republicana se va a dar, pues eso, una participación absolutamente inédita de las mujeres en el mundo del trabajo, en la política y un montón de cuestiones más. Lo otro que me interesaba era el estalinismo, un tema evidentemente peliagudo. Cuando uno hace una biografía de Dolores Ibárruri y sobre todo cuenta con que esa biografía le va a interesar a personas que de alguna forma tienen algún tipo de simpatía por Dolores Ibárruri, digamos, la tentación que puede tener un escritor es, bueno, pues pasar de puntillas por ese tema, endulzar un poco las cuestiones. Bueno, Dolores no se enteraba mucho del asunto, eran cosas que pasaban por ahí. No es para nada mi intención. El libro habla de las partes luminosas del personaje, pero es un libro que se sumerge también en las tinieblas del personaje y en las tinieblas de la época, tratando de no hacer una lectura moralista, sino tratando de hacer una lectura, bueno, pues como es en mi caso de mi disciplina, de un historiador, ¿no? Que es tratar de leer algo tan complejo como el estalinismo en su contexto, ¿no? Yo creo que el problema muchas veces del estalinismo es algo que se ha leído fuera del contexto de un siglo XX tremendamente violento. Entonces, como os digo, el libro se sumerge también en las tinieblas del estalinismo y en las tinieblas del personaje, tratando de aspirar a algo que últimamente digo en las presentaciones, que es que pretende ser un libro de memoria democrática para adultos. Y a lo que me refiero con memoria democrática para adultos es no infantilizar al lector. Yo creo que muchas veces el pintar personajes en blanco y negro, ¿no? El pintar personajes tan unidimensionales y ocultando esas partes más oscuras, yo creo que nos hace tremendamente vulnerables a los ataques de los historiadores y los periodistas de la extrema derecha, ¿no? Yo creo que una memoria democrática para adultos tiene que, de alguna forma, reivindicar a estos personajes, reivindicar estas tradiciones, pero reivindicarlas pensando en adultos y digamos, dando también nuestra propia interpretación de los claroscuros de nuestra tradición y de nuestra historia, ¿no? Porque si nosotros no hacemos esa interpretación de nuestras partes oscuras, de nuestras tinieblas, quedamos solamente a merced de terminar comprando, permitiendo que la gente compre las interpretaciones de nuestros adversarios o de la extrema derecha o del revisionismo, como queramos llamarlo. Y por último, es un libro que para mí ha sido, bueno, pues muy gratificante de escribir y que aparte estoy disfrutando muchísimo presentándolo, pero que también es un libro con una parte de frustración, ¿no? Porque es un libro frustrante porque creo que Dolores fue una persona tremendamente coqueta con su memoria. Creo que aparte de coqueta, creo que fue, yo creo que muy pronto se dio cuenta de que iba a pasar a la historia, y yo creo que eso lo supo manejar muy bien en vida su propia memoria, y yo creo que en ese manejar en vida su propia memoria, yo creo que fue muy hábil también escondiendo las partes de su historia que menos le interesaban. Y evidentemente tiene una parte que oculta, que es la que yo de alguna forma en el libro trato de arañar con un capítulo que se llama La bolchevique enamorada, que es toda su relación con Francisco Antón, ¿no? Y vuelvo otra vez a esa Dolores que por un lado
se viste de mujer tradicional, de puertas hacia afuera, pero hacia el interior hace algo, pues eso, tan valiente y tan moderno como vivir una historia de amor cuando ya tiene 40 años después de una vida muy dura, con un joven que tenía 28 años, con alguien al que sacaba 14 años, ¿no? Una historia que, como suele decir Vázquez Montalbán, era una historia, pues eso, de amor muy avanzada para la época y que también le generó muchos problemas, y de ahí que de alguna forma también esa historia tratase de ocultarla. Y nada, básicamente esto es lo que tenía que contaros. Bien, yo también diré muchas menos cosas de las que pensaba decir, porque es verdad que quien habla última ya le toca, ya muchas cosas se han dicho, ¿no? Yo quería decir que Diego ha hecho bueno, él lo ha dicho, ¿no? Ha hecho un libro pop, un libro popular, era la intención. Y entonces yo creo que sí que hay que reivindicar que se hagan muchos más libros pops, ¿no? Es decir, que esta especie de línea que separa lo académico de lo no académico, igual que deberíamos volver a mirárnosla, ¿no? Porque en realidad yo creo que quizá ha querido hacer un libro pop, pero le ha salido una biografía como la copa de un pino, ¿no? Entonces, en fin, después ya hablaremos, ¿no? Algunas cosas más concretas, digamos, que tienen que ver con nuestra profesión, ¿no? O con mi profesión. Antes lo decía, yo creo que está muy bien una mirada muy franca sobre esta paradoja de gente que luchó para la libertad y para la democracia en España, pero que a la vez, digamos, son estalinistas, y lo son, y no hay nada más, ¿no? Entonces, creo que resuelve esta contradicción haciendo lo que hacen los historiadores, que es poniéndole contexto, ¿no? Después me pareció muy interesante toda la explicación. Encontraréis en el libro una explicación muy interesante sobre los primeros pasos del comunismo español, que veréis que es muy cutre. Es decir, que los primeros años, los primeros pasos realmente son de un movimiento, digamos, que tarda en ubicarse, y esto lo he encontrado muy bien descrito, ¿no? Y nos explica muchísimas cosas. De la misma manera que creo que es muy interesante cómo se ve el impacto de la Primera Guerra Mundial de la Revolución de Octubre, ¿no? Aquí en la historiografía ha habido durante muchísimas décadas esta especie de debate sobre si España era muy diferente porque aquí no se había participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, y en cambio yo creo que, bueno, en fin, se tiene que reivindicar que evidentemente que los procesos históricos que se dan en España viven o son atravesados por los mismos grandes procesos que hay en el conjunto de Europa, ¿no? Y después lo que ahora se decía, ¿no?, sobre cómo se autogestiona la propia pasionaria su mito, ¿no?, cuando aquí ya estamos en etapa de transición y democracia, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, y también con un poco de mala leche, digamos, lo que se explica de las diferencias entre su manera de gestionar su mito y Carrillo, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? Pero eso, digamos, más como mirada de historiadora, y también yo quería decir que este libro hace una contribución muy importante a una cosa que ya nos cuesta, pero nos costará cada vez más, que es que a medida de que nos vamos alejando del siglo XX, los grandes movimientos políticos del siglo XX se clasifican, ¿no?, o se miran de una manera muy abstracta, ¿no? Yo lo veo con mis alumnos y mis alumnas, incluso las que son más, digamos, más aplicadas o que le interesa más la historia, que tienen el problema de clasificar, ¿no?, y por lo tanto de poner etiquetas a los diferentes movimientos, pero siempre desde una perspectiva, digamos, muy abstracta. Y en cambio creo que lo que intenta explicar el libro, y lo consigue, yo creo,
es que la historia del movimiento comunista a lo largo del siglo XX, y el caso de Dolores Ibarruri es un caso muy específico, pero creo que, un poco lo decía Laura, ¿no? Hay 1000 historias, no es solo la historia de esta mujer excepcional. Y entonces el libro lo que consigue explicar es que el movimiento comunista fue, a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo, por encima de todo, un movimiento de hombres y mujeres en carne y huesos, que es una cosa que, repito, cada vez más cuesta explicar, ¿no? Porque, en fin, nos alejamos de esa realidad, ¿no? Y que, como reivindicaba ahora Diego, en fin, ¿no? Hay mucha gente que cambia el mundo, pero hay mucha gente también que cambiando el mundo se cambia a sí misma, ¿no? En todo caso que, en fin, ¿no? que experimenta cambios muy importantes. Con lo cual quería también eso, agradecer a Diego, porque yo creo que será un buen instrumento también para intentar explicar, o para la gente más joven, que el siglo XX, digamos, le queda muy lejos, para intentar conectar, no solo desde un punto de vista ideológico, no solo desde un punto de vista abstracto, lo que fue esa experiencia, ¿no? Y yo creo que lo dejo aquí. Creo que nos queda todavía un poquitín de tiempo, amb la qual, si algú que vol intervenir o vol fer alguna pregunta o vol fer alguna reflexió, els micros estan oberts. ¿Qué? Bueno, hola, se escucha, ¿no? Como no he leído el libro, veo que el prólogo es de Enric Juliana, con lo cual me parece que es un capítulo aparte, ¿no? Como no, me interesaría saber cuál es su posición o cuál es su aportación al libro, ¿no? Hola, pues bueno, Enric nos hizo un regalazo a la editorial y a mí con el prólogo, ¿no? Nosotros queríamos evitar un poco la tentación de un libro viejuno, era algo que queríamos salir huyendo de hacer un libro así como viejuno y tal, porque yo creo que el personaje, si se le quita un poco de polvo, el personaje y la historia es una historia, bueno, que yo creo que tiene mucho que ver con nuestro hoy, ¿no? Y luego también queríamos evitar la tentación de hacer un libro para comunistas, ¿no? O sea, lo cual no significa que no sea un libro que evidentemente le puede interesar a los comunistas, pero no queríamos hacer un libro solo para comunistas, solo centrado en, digamos, en la historia así como más política y tal. Y entonces nos parecía que Enric era como la persona perfecta, porque lo primero, somos fans de él, lo leemos todos los días en La Vanguardia, y a partir de ahí salimos de casa y ya sabemos un poco interpretar el mundo. Y luego Enric tenía otra ventaja, ¿no? Que era un poco el tono en el que se mueve el libro, que es una persona que puede caerle simpático el personaje, puede tener cierta simpatía por ella, al mismo tiempo que no es un hooligan, ¿no? Entonces nos parecía como la persona perfecta, y hace un prólogo, en mi opinión, magistral, ¿no? Que coge una foto de... Y aparte, Enric no es historiador, con lo cual se puede permitir ciertas licencias que yo, desgraciadamente, no me puedo permitir, ¿no? Entonces coge la foto del apretón, se fija en un instante nada más, ¿no? Que es la foto del apretón de manos entre Suárez y ella, en el primer día de las Cortes Democráticas, ¿no? Que es una foto que es la portada de los periódicos en toda España y que se cuelan los periódicos de todo el mundo. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza como a contar quiénes son esos dos personajes que tienen en común solamente que visten de negro. Y se mete incluso en sus pensamientos, que es, ya te digo, eso, la ventaja que tiene él sobre mí, que ya me gustaría a mí poder decir lo que están pensando. Tengo algunas intuiciones, pero es algo que, bueno, que al ser historiador no me puedo permitir ese lujo. Y la verdad que el prólogo es una maravilla, porque es que aparte, esa es la foto de... Es que ella, ese día el día de las primeras Cortes, se convierte en la estrella de
se convierte en la estrella del día a nivel nacional y a nivel internacional, porque es un fenómeno también inesperado, que es ella y un diputado del PNV que no es muy conocido fuera del mundo del nacionalismo vasco, que es Manuel Irujo. Son los dos únicos casos de diputados que hubiesen sido diputados en 1936 y que vuelvan a serlo en el 77, ¿no? Y de alguna forma ella, su presencia en las Cortes democráticas le hace un gran favor a la nueva democracia, porque de alguna forma la legitima, ¿no? O sea que si Pasionaria puede volver a coger el escaño, es que esto, bueno, esta transición esta democracia que están haciendo es medianamente respetable si esta señora, que era uno de los bestias negras del franquismo, puede volver a sentarse ahí en el escaño. Hola. Bueno, no, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció d'aquesta dona és que surti d'una família minera, d'un ambient miner que és masclista que te cagues, i que hagi tingut la força d'això per sobresortir de tot això. A mi és que no em deixa d'al·lucinar, perquè penso que ficats en aquest d'això tenia que ser una persona amb molta força, molta capacitat, i tindre-ho molt clar, perquè és molt difícil, estic convençuda, perquè la meva pròpia història també ha tingut alguna dificultat amb això, amb un munt d'homes. Llavors m'imagino que en el tema de la mineria és que no m'ho puc imaginar, tenia que ser realment molt complicat, i per això jo l'admiro. Que me has hecho pensar ahora, cuando has dicho lo de que las mujeres del movimiento sindical nunca nos reivindicábamos como feministas, aunque lo fuéramos. Y me permito hacer referencia a una cosa que me pasó a mí. Yo trabajaba en una empresa en Badalona de 1.300 trabajadores, imaginaros qué envergadura, y en el 69 empezamos una lucha porque los hombres que trabajaban haciendo la misma faena que nosotras cobraban un 30% más que nosotras y hacíamos la misma faena. Empezamos una lucha y en aquellos momentos, de una manera como muy inconsciente, éramos muy jóvenes, no todas, pero bastante inconscientes, nos fuimos hasta el sindicato vertical que estaba en el centro de Badalona, y nosotros estábamos, no sé si lo conocéis, en la Riera Cañadó, con las batas de trabajo, al sindicato vertical, a liarla. Tanto es así que en el 71 yo salí elegida al jurado de empresa y la gente, era una empresa muy grande, me decía, te conocemos porque tú eras la que encabezabas, no sé qué. Y yo nunca me autodefinía como feminista, hasta muchos años después. Y me ha hecho pensar mucho lo que has dicho. Es verdad, la gente que nos movíamos, las mujeres que nos movíamos en el sindicato, estábamos muy orgullosas de ser sindicalistas, pero nunca nos definíamos, había quien sí, pero difícilmente te definías como feminista, no sé. ¿Hay más? ¿No més paraules? ¿No? Sí, mira, mezclo un poco las dos. Y así queréis podemos ir terminando. Vamos a ver. Yo creo que cuando escribes una biografía puedes, digamos, fijarte en que la figura sobre la que escribes es una figura, digamos, excepcional, y en este caso está claro que hablamos de una persona que no era muy peculiar, para empezar por su físico, ¿no? O sea, las fotos de la escuela en Gallarta son geniales, porque hay todos los críos pequeños y de repente ella mide, no sé, medía casi 1,80, o sea que es, para empezar, o sea, tiene un punto ya excepcional, como pues por su altura, su aspecto físico, que es muy peculiar. Pero yo no quería hacer, digamos, una biografía que va, digamos, sobre dentro de ti hay una estrella y digamos toda la historia va que de alguna forma va aflorando ese
ese punto excepcional que hay en la persona, esa, bueno, pues sí, yo creo que hay una persona peculiar, pero sobre todo yo creo que también hay un contexto que permite que esa personalidad peculiar se pueda desarrollar, ¿no? Yo creo que ella es una persona que tiene una insatisfacción muy grande con el mundo desde pequeña. Yo creo que es una persona que le pide a la vida más, y como muchas mujeres de clase popular que no habían nacido en familias politizadas, o que habían nacido en familias politizadas pero conservadoras como ella, ese pedirle un poco más a la vida, al principio lo trata de canalizar a través de lo religioso, y llega a ser una fervorosa católica. Y es ese contacto con ese marido, con Julián Ruiz, lo que de alguna forma esa inquietud, ese malestar que no tiene nombre, que ella tenía en su interior, pues descubre un lugar donde desarrollar lo que es el movimiento obrero, ¿no? Y todas esas inquietudes que ella tenía, pues de leer, de esa vocación frustrada por sus padres de ser maestra, a través de la militancia política puede desarrollarlo. Y eso es lo que os digo que me parece muy interesante, digamos, de la comparación entre una biografía de clase media o de clase burguesa y una biografía de clase obrera, ¿no? Que es que ella pudo desarrollar toda esa vocación que tenía relacionada con la cultura, relacionada con leer, relacionada con explicar a la gente, gracias a que se encuentra pues la participación política. La participación política produce ese fallo en el sistema y produce que esta mujer pues pueda ser una persona que tiene la seguridad en sí misma como para despachar con hazaña, para plantarse en la cárcel de Oviedo y liberar a los presos. Y eso es realmente algo apasionante de cómo la política puede dar a la gente pues un sentido la participación política puede dar a la gente un sentido a su vida y hacerle crecer como persona, leer, ser más culta, no sé, llevar vidas mucho más apasionantes. Y luego, con respecto a lo que comentas, que me parece también muy interesante, y te alegro, te agradezco mucho la intervención, porque yo creo que hay mucho de eso en esas biografías, ¿no? Yo ahí diría que vamos, si me lo permites y tal, que sois un poco como feministas silvestres, que es una cosa muy guay en la vida, ¿no? Bueno, fuisteis feministas silvestres y luego os convertisteis en feministas cultivadas, que es de puta madre. Entonces yo creo que es una historia muy guapa, y que yo creo que la encuentras en muchas biografías. La encuentras en la biografía de Dolores. O sea, Dolores, por ejemplo, Dolores escribe una auto, como os digo, como comentaba antes Paola, es una persona que muy pronto es consciente de que va a ser un mito. Es decir, es que estamos hablando de la mujer más famosa de España, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. O sea, que durante la Guerra Civil todos los corresponsales extranjeros, todo Dios que viene por aquí quiere conocerla. O sea, la quiere conocer los corresponsales extranjeros, pero la quiere conocer Nehru, Indira Gandhi están con ella. Le mandan un telegrama de actores y actrices de Hollywood que se solidarizan con la República, entre los que está Bette Davis, Joan Crawford, un montón de figuras de primer orden del Hollywood clásico. Escriben un telegrama de solidaridad con la República y los trabajadores españoles, donde expresamente mencionan a Passionari. O sea, que estamos hablando de la mujer más famosa de la primera mitad del siglo XX, y sin duda una de las mujeres más famosas del siglo XX. Bueno, pues ella es consciente de ese mito y tal, y escribe unas memorias que se llaman El único camino, que son unas memorias irregulares. Tiene una segunda parte que son como muy la historia oficial del partido, pero tiene una primera parte que es la que tiene que ver más con sus vivencias de infancia y de adolescencia, que son de una sensibilidad enorme, y a mí me parece que están, aparte, magníficamente escritas. Y bueno, la verdad que es un testimonio muy interesante que utilicé muchísimo, ¿no? Entonces ella ahí, yo creo que la primera parte de su autobiografía es una autobiografía claustrofóbica. Es permanentemente una historia de claustrofobia, una historia de una persona que no es comprendida por su familia, se lleva muy mal con su familia,
De hecho, incluso cuando tiene 12 años o algo así, su madre la lleva a Bilbao para tratar de hacerle un exorcismo, porque su madre no entiende qué le pasa a esa cría y trata de hacerle un exorcismo. Tiene como una sensación de rebeldía con el mundo y, por ejemplo, una de las reflexiones que pone es que es el tema de que se siente mal de que hayan echado a las mujeres de la mina. Y dice vinieron mi madre, ella una de las cosas que más sufre es con el tema de no ser independiente económicamente. Y por ejemplo dice mi madre había trabajado en la mina hasta que llegaron las reformadoras moralistas burguesas que sacaron a las mujeres de la mina para encerrarlas en el ámbito doméstico. Entonces yo creo que ella tiene como un feminismo, podríamos decir, instintivo, un feminismo silvestre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchas de estas mujeres luego fueron evolucionando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, Hoja de Lata, la misma editorial, acaba de sacar un libro que se llama Memoria del Frío, de Miguel Ángel Martínez del Arco, que es el hijo de Manolita del Arco, que es la presa política española que más tiempo estuvo en la cárcel, ¿no? Y el otro día estaba en Gijón presentando Miguel el libro y contaba cómo su madre había pasado, como digamos, de ese feminismo más silvestre, que se murió con no me acuerdo cuántos años presidiendo una organización que se llamaba Sororidad. O sea que también hay como una evolución. Pero yo creo que hay una parte que es un poco lo que comentabas tú, como muy instintiva, que es fantàstica, no? Hi ha més paraules? No? Bé, llavors, moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut. Abans de marxar, jo he de fer la meva falca publicitària, que és la següent. Aquí, a Catalunya i Espanya, hem creat, no té res a veure amb el llibre, o sí, hem creat una associació que és l'Associazione Nazionale Partigiani d'Itàlia, és a dir, l'associació dels partisans d'Itàlia. Hem obert una filial aquí a Espanya i concretament l'hem obert aquí a Barcelona. I llavors volia donar la notícia a totes vosaltres i com que és una organització que no està pensat per italians que residim aquí, sinó que està pensat per totes i tots, si voleu, tenim la seu aquí a Cocos i a través de Vincenzo Giordano, que treballa aquí, la gent que està aquí més del sindicat ho sap, us podeu afiliar, us podeu informar de les coses que fem. I llavors li vaig demanar al Diego que em deixés fer una mica de falca. Tanco parèntesi. Doncs a partir d'aquí res, agrair-vos a totes i a tots d'haver vingut, agrair evidentment a la Laura, al Gerardo que ara ha anat per otros menesteres i sobretot al Diego que ens ha volgut presentar aquest llibre i el debat que hi ha hagut realment ha sigut jo crec que molt ric i espero que aquest sigui només el primer de moltes altres ocasions de seguir parlant de la Passionària i de més coses. I res més, moltes gràcies. Ahora miro el móvil y te digo que tan grave es.